tardes, hermanos. Damos gracias a Dios por este día sábado en el que tenemos el estudio de formación cristiana y les rogamos que ahí en sus hogares tengan su Biblia, tengan su cuaderno para anotar los estudios que se están realizando durante los sábados. No soy el único que voy a dar los estudios, hermanos, los sábados. Ya en la próxima semana algunos hermanos también van a participar, de los ancianos de la iglesia. Algunos pues se enfermaron, pero hay otros que también pueden ayudarnos en los estudios de la palabra de Dios. Aunque tenemos esta pandemia, hermanos, es importante y de gran relevancia enriquecernos en la palabra de Dios. Vamos a tener una palabra de oración, hermano. Inclinen su rostro ahí desde sus hogares. Vamos a orar a nuestro Dios. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Venimos rendidos a ti, oh Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, humildemente reconociendo que sin ti no somos nada, Señor. Tú le das propósito y le das valor a nuestras vidas. Nuestra vida depende absolutamente de ti, porque tú tienes el mundo en tus manos, porque el futuro de tu iglesia, Señor, está en tus manos. El futuro de tu pueblo está en tus manos de amor, de misericordia y de bondad. Y te rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo que tomes a tu iglesia en tus manos. Danos sabiduría con tu Espíritu Santo para poder entender tu palabra, para poder atesorar tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Pues bien, hermanos, los sábados tenemos el estudio de formación cristiana en la tarde, para que ustedes puedan ir aprendiendo y todos aprendamos la palabra de Dios. Estamos con los fundamentos de nuestra doctrina cristiana presbiteriana. Estamos con los fundamentos de la sana doctrina, tal como la encontramos en las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Y vimos anteriormente uno de los atributos de Dios de mucha relevancia, como es la soberanía de Dios. ¿Qué aprendemos de la soberanía o qué aprendimos? Que Dios tiene el control de todo. Que Dios tiene el mundo en sus manos. No solamente creó el mundo, sino que lo cuida, lo protege, lo guía. Y Él tiene un plan perfecto para nuestro mundo en donde vivimos. Partiendo de la soberanía de Dios, seguimos con el tema que es la depravación total. Quizás ustedes se pregunten, ¿y eso qué es? Bueno, esta enseñanza nos dice lo siguiente, que el hombre cuando cayó en pecado, nuestros padres, Adán y Eva, perdieron toda integridad y toda comunión con Dios. Esos lazos de amor, esa sintonía que tenía Adán y Eva con Dios, se rompió. Ese pacto que Dios había hecho con ellos se rompió en el momento que Adán y Eva desobedecieron a Dios, obedeciendo más la voz de la serpiente, de Satanás el diablo, que obedeciendo a Dios, que les había dicho: de todo árbol pueden comer, pero el árbol de la ciencia y del bien y del mal que está en el huerto no comeréis. Porque el día que ustedes coman de ese árbol, dice, ciertamente moriréis. Y en el original hebreo dice, muriendo morirás. ¿Qué significa? Que en el momento que Adán y Eva comieron el fruto prohibido por Dios, ese día no solamente se rompió la comunión con Dios que tenían, sino también espiritualmente murieron. ¿Qué es la muerte espiritual? Es totalmente
la separación de Dios con el ser humano, con el hombre. Pero también el hombre empezó a morir físicamente, empezó a envejecer. Antes de la caída no existía la vejez. El hombre antes de la caída no era vulnerable. Después de la caída, pues todos los males vinieron para el hombre, las plagas, las enfermedades, pero dice la Biblia que entró la muerte a nuestro mundo por la desobediencia de nuestros primeros padres. Pero no solamente vino la muerte por causa del pecado del hombre, como el Señor lo enseña en Génesis capítulo 2, cuando le dice, el día que coma de ese fruto, ciertamente morirás. No solamente se rompe la relación que había con Dios, la comunión que había con Dios, sino que todas las partes del ser humano se contaminaron por el pecado. Su razón, su voluntad, sus emociones, todo fue corrompido por causa del pecado. Todo fue en consecuencia del pecado. Es ahí donde surge el tema precisamente de depravación total. Que sí, que todas las partes del ser humano, todas las partes de su alma están corrompidas por el pecado. Pero depravación total no quiero decir que sea depravación absoluta. Que no hay algo bueno en el ser humano que no conoce a Dios, que no conoce a Jesucristo. Aún el hombre más malvado, que tiene conocimiento de Dios, aún hay algo bueno en él. Aunque todas las partes de su ser estén contaminadas. No quiero decir que este tema o esta doctrina sea depravación absoluta, sino solamente depravación total. Yo pongo un ejemplo de que no es depravación absoluta. Aún de los más malvados puede haber algo bueno. Por ejemplo, Hitler, el que vino a provocar la Segunda Guerra Mundial en Alemania y que involucró a muchos países del mundo y mató millones y millones de personas, unido con Japón y con Italia. Cuando estaba bombardeando toda Europa, había ya invadido diferentes países de Europa, invadió a Francia y iba a bombardear ciertas poblaciones, ciertos pueblos, y hubieron algunos sacerdotes que le suplicaron que algunos pueblos no los bombardearan porque habían asilos de ancianos y habían asilos de niños abandonados. Y no lo hizo. Este hombre, vamos a decir, tan malvado, que mató sin compasión tanta gente en Europa, Hitler, cuando una vez le dicen sus consejeros, dice, ¿y Dios? Cuando estaba matando tanta gente, matando a los judíos, mató más de 6 millones de judíos. Hitler le respondió a los que le estaban aconsejando, dice, Dios arriba y yo acá abajo. Que Dios se las arregle arriba y yo acá me las arreglo abajo. O sea que entre Dios y yo no hay nada. Porque era un hombre que no tenía temor a Dios, era un hombre cínico, un hombre malvado. Pero, como hace un momento les mencioné, aún en este hombre había algo bueno, que aunque era malvado, se detuvo en algunas poblaciones y no las bombardeó, no mató a los niños, no mató a los ancianos que estaban en esos pueblos de Francia. ¿Qué nos enseña o qué queremos decir, hermanos, con el término de depravación total? Que el hombre se ha apartado totalmente de Dios, se ha separado de Dios por causa del pecado. Y la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. ¿Qué dice en el capítulo 3 de Romanos? Versículo 10 en adelante dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, dice, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura,
sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Aquí el apóstol Pablo, citando varios pasajes del Antiguo Testamento, está realmente enseñando lo que es un hombre sin Dios, incluyéndose él. Dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien conozca a Dios. ¿Quién más podía decirlo sino alguien que había vivido una completa apostasía en contra del Dios verdadero? Pablo, perseguidor de la iglesia, enemigo de Dios y de Jesucristo, un hombre depravado que no se detuvo en ningún momento para perseguir la iglesia. Dice que los metía en la cárcel, los atropellaba, los mataba. Cuando él da su testimonio en diferentes cartas y comenzando con Hechos de los Apóstoles, él dice que él perseguía a la iglesia, los mataba, los odiaba, etc. ¿Quién más podía describir a ese hombre sin Dios sino Pablo? Dice, no hay justo ni en uno, no hay quien busque a Dios, todos se han depravado, dice Pablo aquí en los pasajes que leímos. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies apresurados para derramar sangre. Y dice el último versículo del capítulo 3, versículo 18, dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Un hombre que no tiene a Dios, que no tiene a Cristo, está cegado espiritualmente, no tiene compasión hacia los demás. Y esto se ha visto a través de la historia. Todos aquellos que son apóstatas de su fe, que conociendo el Evangelio, conociendo a Dios, se han apartado y han cometido los pecados más horrorosos, más horribles, crímenes, maldiciones, etc. Algunos han dicho, estudiosos de la Biblia, que alguien que conoce el Evangelio y le da la espalda al Evangelio, le da la espalda a Dios, viene a ser uno de los más peores pecadores que los que no conocen el Evangelio de Jesucristo. Por eso hay ahí el tema de nuestra doctrina fundamental, la sana doctrina, la depravación total. Que el hombre sin Dios, sin Cristo, está totalmente separado de Dios. No puede pensar en las cosas de Dios porque sus ojos están cegados. Su corazón está contaminado por el pecado. Su mente está corrompida. No puede buscar a Dios. Como lo dice aquí el texto, este texto, y sigue diciendo todavía más adelante. Si leemos del capítulo 1 al capítulo 3, vamos a encontrar los horrores más grandes que el hombre puede hacer sin Dios, sin Cristo. Cuando el hombre no tiene a Dios en su corazón, puede cometer los más graves pecados, errores, los más grandes crímenes, si está sin Dios. El hombre, hermanos, por medio de la caída, perdió la comunión con Dios y fue cuando entró la muerte, hermanos. ¿Qué nos dice? Pues en Génesis capítulo 2 y Génesis capítulo 3, cuando el hombre cae en pecado, Dios cumple su palabra, el hombre se separa de Dios. El que lo viene a restaurar, el que le viene a dar nueva vida es el Señor, es Dios, nuestro Salvador. Y le da una promesa ahí en el capítulo 3 de Génesis, de un Redentor, de un Salvador, en Génesis 3:15, en donde encontramos la primera promesa de un Redentor, la promesa del Evangelio que habla de Jesucristo. Pero si no es así, el hombre estaría viviendo en el oscurantismo, estaría perdido totalmente, sin ninguna esperanza. El que trae esperanza es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario. Bueno, hablando de las consecuencias del pecado que el hombre cometió, en Génesis 3,
nuestros primeros padres, Adán y Eva, ahí en el capítulo 5 de Romanos, ¿qué nos dice el versículo 12? Dice así, hablando de la consecuencia y el pecado de nuestros primeros padres. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué nos quiere decir este texto el apóstol Pablo? Que el pecado que cometió Adán y Eva nos los transmitió a nosotros, sus generaciones. A través de toda la historia, todos los que nacen en pecado. ¿Qué dice el Salmo 51:5? Dice el rey David cuando se arrepiente delante de Dios de uno de sus pecados que había cometido, dice: en pecado me concibió mi madre. No hay nadie inocente que nazca, hermanos. Hay muchos que se han acostumbrado a decir, es que es un niño así inocente, no conoce el pecado, y esa es una mentira, es un engaño. El niño ya nace en pecado, porque trae la naturaleza pecaminosa de sus padres desde Adán y Eva. Se ha transmitido ese pecado. Pero también, hermano, como un sello, también la muerte. La muerte también fue transmitida a todas las generaciones. Dios cumple su palabra cuando le dijo a Adán y Eva, si tú comes de ese árbol, ciertamente morirás. Y entró la muerte. No solamente la muerte física, sino también la muerte espiritual, porque muerte espiritual es una separación total de Dios. Dios se separó totalmente de Adán y Eva por el pecado, porque rompieron el pacto que Dios había hecho con ellos. Y se rompió esa integridad y esa relación, esa sintonía que había con Dios. Y todas las partes de su alma fueron contaminadas. Pero ¿qué nos dice el versículo 14? No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, y aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y dice el versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo. Ahí va haciendo el apóstol Pablo el contraste entre el primer Adán y el segundo Adán. El primer Adán fue Adán ahí en el huerto del Edén, cuando Dios creó al hombre y se rebela en contra de Dios. El segundo Adán es Jesucristo. Y aquí en el capítulo 5 de Romanos, Pablo hace ese contraste. Cómo entró la muerte y todos los problemas que conllevan a eso, las plagas, las enfermedades, las guerras, todo vino por consecuencia del pecado del hombre, del primer hombre, Adán y Eva, y nos los transmitió a nosotros. Pero ahora por Jesucristo, todo eso que destruyó el primer hombre por su pecado, Jesucristo lo restaura. Jesucristo, por su gracia, por su amor y su misericordia, al darnos vida eterna, darnos salvación eterna, nos da esperanza. Es lo que nos está diciendo este texto. Y sigue haciendo ese contraste. El versículo 18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Dice, así por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, o sea, nosotros, por el pecado de Adán, ese pecado se nos transmitió a todas las generaciones. Así también por la obediencia de uno, hablando de Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Este pasaje y tantos otros más hablan de las consecuencias del pecado del hombre. Y cuando hablo de la depravación total, estoy hablando, hermanos, que el hombre no puede buscar a Dios por sí solo. Jamás. Es impotente, es incapaz. No tiene el poder ni tiene las habilidades que pueda visualizar a ese Dios todopoderoso, ese Dios verdadero. Porque está cegado espiritualmente. Su alma, su mente y su corazón están contaminados por el pecado. Que no puede buscar a Dios. Eso lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios
capítulo 2, versículo 14. Dice así: porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque las cosas espirituales solamente se pueden visualizar, dice, espiritualmente. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con el hombre natural? La versión antigua dice el hombre animal, no percibe las cosas del Espíritu. Está hablando del hombre sin Dios, sin Cristo, que no tiene la iluminación del Espíritu Santo. No entiende, no comprende las cosas espirituales, está cegado espiritualmente. Y esto lo escribe el apóstol Pablo. ¿Cómo estaba Pablo antes de ser cristiano, hermanos? Estaba ciego. Estaba muerto espiritualmente. Él pensaba que estaba al servicio de Dios al perseguir a los cristianos, a perseguir la iglesia. Pero cuando él tiene ese encuentro dramático yendo a Damasco con Dios, con Jesucristo, él se convierte al evangelio. Esas vendas que tenía en sus ojos se le caen. El Espíritu Santo lo ilumina. Y después de ser un perseguidor de la iglesia, se convierte en un apóstol de Jesucristo que ahora proclama el evangelio de Cristo Jesús. El ser humano no va a encontrar jamás a Dios por sí solo. Es Dios a través del Espíritu Santo que ilumina la mente del hombre para que pueda buscar a Dios. Porque como ya vimos algunos textos de la Biblia, el hombre por sí solo no puede. Y como dice Pablo, el hombre natural no entiende las cosas espirituales. Porque dice en ese mismo versículo, porque para él son locuras. No te sorprenda que cuando vas predicando el evangelio o vas evangelizando, hayan personas que rechacen el evangelio y que se burlen del evangelio, porque para ellos es algo absurdo hablarles de Jesucristo, el Hijo de Dios, hablarles del evangelio de Jesucristo. No lo entienden, no lo comprenden, porque están cegados espiritualmente, porque su mente está entenebrecida, su mente está contaminada por el pecado. ¿Sí? Pero también el apóstol Pablo, ahí en Romanos 7, 14, dice lo siguiente: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Ahí habla de esa lucha que hay, hermanos. El de querer hacer el bien. Y más bien lo que hacemos es el mal. Aún conociendo la palabra de Dios, conociendo el evangelio de Cristo. Y Pablo habla de esa lucha que hay entre lo espiritual y lo carnal. Entonces, hermanos, esa es precisamente la enseñanza de un hombre depravado que perdió su integridad, que está cegado por el pecado, su mente y su corazón se han contaminado, que entró por causa del pecado del hombre la muerte, muerte física, muerte espiritual. No puede tener una sintonía y una buena relación con Dios, como mismo Pablo lo dijo en Romanos capítulo 3, no hay nada bueno en él, todos se descarriaron, no hay justo ninguno. Y ahí en lo que Pablo está leyendo, lo que está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, se está incluyendo él también. ¿Qué nos dice también 1 Corintios 15, 9 y 10? Cuando habla de la resurrección de Jesucristo y él siendo un perseguidor, cómo Jesucristo se le había revelado a todos los apóstoles. Y dice así en el versículo 9 adelante:
que a todos se les dice, después se le apareció a Jacobo, del versículo 7, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque no soy digno, dice Pablo, de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Pero por su gracia, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ahí menciona, hermanos, la obra sobrenatural de Dios, su gracia, cuando Él tiene misericordia de algunas personas. El Señor no tiene misericordia de todos. Ya lo dijo Pablo en Romanos capítulo 9, que no es del que quiere ni del que corre, sino el que Dios tiene misericordia. Pero ¿a qué voy con el texto de 1 Corintios 15, hermanos? 9 en adelante. Dice Pablo, no soy digno de ser apóstol porque perseguí la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano. Y eso es cierto, hermanos. ¿Quién iba a pensar en aquel entonces, en la época de Pablo, que Pablo se convertiría al cristianismo? Jamás lo iban a pensar. Pablo ni de broma quería ser cristiano. Era un depravado, era un asesino que como líder tenía encomendado perseguir la iglesia de Cristo aún fuera del territorio de Palestina, y a eso va a Damasco. Él jamás había pasado por su mente el querer convertirse al cristianismo. No, fue la gracia de Dios. Dios de la eternidad, en el pasado, antes de crear el mundo, lo predestinó para ser apóstol. Porque también es importante que encontramos otros textos en la Biblia. Si no hubiera sido por la voluntad de Dios, Pablo jamás hubiera sido cristiano y apóstol. Y así, hermano, hoy en la actualidad nuestro mundo está cegado por el pecado. Jamás nadie va a buscar a Dios, jamás nadie va a ser convencido por sí solo por el Evangelio de Jesucristo, si no es por la iluminación del Espíritu Santo, por la gracia de Dios. Si tú eres cristiano, es porque Dios en su gracia tuvo a bien llamarte para ser cristiano. Pero a los que Dios nos llame para ser cristianos, jamás lo van a hacer. Así se les predique el Evangelio de mil maneras. Si en los planes de Dios no está que va a ser cristiano, no va a ser. Pero si Dios de la eternidad te escogió, como dice Efesios capítulo 1, versículo 4, antes de la fundación del mundo, si Él te escogió para ser hijo suyo, para ser cristiano, tú lo vas a hacer porque Dios te tiene en sus planes perfecto. No todos los que andaban con Pablo, ni todos los que estaban de acuerdo con el apóstol Pablo de perseguir la iglesia, se convirtieron en apóstol o se convirtieron en cristianos, siguieron cegados. Pablo era fariseo, pertenecía al grupo más radical de fariseos de Palestina. Y vemos que hay muchos que jamás se convirtieron a Cristo. Fue Dios quien en eternidad predestinó y eligió a Pablo para ser cristiano. Siendo un hombre depravado, Dios lo transformó. Él solo jamás hubiera conocido a Jesucristo, jamás hubiera tenido un encuentro con Jesucristo, jamás su vida hubiera sido transformada. Fue el Señor que lo transformó, como también nos ha transformado y nos ha cambiado a nosotros por su gracia, por su misericordia, por su amor tan grande. Jamás una persona que no conoce el Evangelio va a buscar a Dios y se va a convertir a Dios si no es por la intervención sobrenatural de Dios a través del Espíritu Santo, que te cambia, te transforma y te da una nueva vida. Hermanos, hasta aquí terminamos nuestro estudio de Escuela de Formación Cristiana, y la próxima semana, hermanos, el próximo sábado, tenemos el tema siguiente, que es elección incondicional. Para que se vayan preparando y anoten en sus cuadernos. Entonces vamos a orar, hermanos, para terminar este estudio de la Escuela de Formación Cristiana. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por esta preciosa tarde que nos das, por este sábado.
Bendice a tu iglesia, a tu pueblo, Señor, y que podamos aprender de tu bendito Evangelio, de esos fundamentos apostólicos para poder edificarnos y para poder enriquecernos de ti, Señor. Ten misericordia de toda tu iglesia, Señor, de nuestro país, México, que están en los diferentes estados de la República. Protégenos, guárdanos. En el nombre de Cristo Jesús te lo ruego, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Y mañana domingo los esperamos a las 10 de la mañana, que estén atentos con su Biblia y alaben a Dios con nosotros. Así que Dios los bendiga y quédense y prepárense para el día de mañana domingo. Dios los bendiga.